Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Proverbios 29:18. ...2020... Visión de Reino.
Nuestra iglesia MCM Presencia de Reino y los pastores Javier y Vicky Calderón les da la bienvenida a este gran tiempo en familia. Por supuesto, para escuchar la voz de Dios. Ubiquen un lugar en su casa donde puedan estar cómodos. Convoquen a toda la familia. También te animamos para que puedas compartir la transmisión con amigos, conocidos por todas las redes sociales. Y por favor, eviten distracciones. Recuerda que hay verdades de Dios muy valiosas para atesorar. Así que vas a necesitar algo en que apuntar. Tal vez una libreta, un lapicero o un dispositivo electrónico. También, por favor, toma tu Biblia y lo más importante, un corazón y una vida dispuesta. No te desconectes, quédate hasta el final y vivamos este tiempo juntos en familia. Seguimos conectados. Somos el cuerpo de Cristo. MCM Presencia de Reino. Llegando a tu hogar con un mensaje de amor, restauración y esperanza. Y aunque las cosas han cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Y cada día nos podremos fortalecer más y más desde nuestros hogares, recibiendo lo que Dios ha preparado para este tiempo, su palabra, su presencia, celebrando desde nuestras casas, en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Somos la iglesia y en familia seguimos creciendo. MCM, Presencia de Reino. Hola, soy el profesor José González. Gracias por escucharnos. El mestizaje generalizado en las Américas sienta las bases para el hogar iberoamericano. Un hogar fuera de pacto, bajo reglas contrarias a la palabra de Dios y a las buenas costumbres. Hagamos un poco de historia. El día de la Navidad del año 1492, la Santa María, la carabela más grande en la cual vino Colón en su primer viaje, naufragó en la costa de lo que hoy es Haití. Con los despojos del naufragio, Colón y sus hombres construyeron un fortín, al que le dieron el nombre de Fortín de la Navidad. Y el día 6 de enero del año 1493, Colón zarpó de regreso a España, dejando a la tripulación de la Santa María a salvo en ese fortín, con instrucciones estrictas de no tocar a las mujeres indígenas para no crear conflictos con los indios, ya que hasta ese momento estos habían sido amistosos, intercambiando baratijas por comida y cosas por el estilo. Cuando Colón regresó al Fuerte de la Navidad 9 meses más tarde, encontró que todos los españoles de su tripulación habían sido masacrados por los indígenas. Sus cadáveres mostraban señales de tortura. Dado el patrón de conducta de los españoles por todo el continente en el correr del próximo siglo, estoy convencido de que los tripulantes de la Santa María no acataron las órdenes de Colón y que, sin duda,
hicieron uso de las mujeres indígenas, abusando de ellas en tal manera hasta merecerse la ira retributiva de los indios. Yo creo que los primeros mestizos americanos fueron concebidos allí, a principios del año 1493. El uso sexual de la mujer indígena es la característica más saliente de todo el siglo de la conquista española. Por orden de la corona, inspirada por sus consejeros, los sacerdotes, los españoles vinieron a la tierra americana sin sus mujeres, porque consideraban que las condiciones de vida en las colonias eran demasiado inestables y peligrosas. Por tanto, la corona dictó leyes que prohibían la presencia de mujeres españolas en los asentamientos y poblados del Nuevo Mundo, hasta tanto ciertas condiciones mínimas de paz y de organización social, tales como la edificación de una iglesia y de un edificio para el gobierno, pudiesen estar establecidas. Esto significa que por muchos años, frecuentemente más de una década, según el lugar, no había mujeres españolas disponibles para los varones españoles, y por eso estos hombres recios y conquistadores no vacilaron en hacer uso indiscriminado de todas las mujeres indígenas que pudieron. Las narraciones y crónicas de la época son bien claras sobre ese punto. Por ejemplo, en México, uno de los caciques locales le regaló 12 mujeres indígenas a Hernán Cortés, quien las repartió entre sus capitanes. Ante una situación tan insólita, pero queriendo cumplir en cierto modo con los dictados de su fe y de su conciencia, el sacerdote que acompañaba la expedición las bautizó antes de que los españoles las tomaran. Por su parte, los primeros sacerdotes que vinieron a América en el segundo viaje de Colón, inmediatamente mandaron preguntar a sus superiores en España qué se había de hacer con los hombres que eran casados en España, pero que en la española hacían uso de las mujeres indígenas. Hay raros casos de conquistadores que se casaron con indias o que vivieron en uniones estables, pero en la inmensa mayoría de los casos simplemente las tomaron de paso por los pueblos o las añadieron a su servicio en haciendas que eran realmente verdaderos harenes, como era común en Asunción del Paraguay. Una famosa joven, la desafortunada Malinche, fue regalada a Hernán Cortés, quien la usó como traductora, pero terminó regalándosela a uno de sus capitanes. La mujer era tratada de esa manera por los propios indígenas, los cuales no sentían ningún respeto ni conocían las costumbres cristianas del matrimonio monogámico. Y los conquistadores se aprovecharon de la situación y vivieron con cuanta mujer pudieron. De hecho, en toda Iberoamérica, las crónicas de la época claramente muestran que el hogar iberoamericano estaba constituido por un conquistador amancebado con una multitud de indígenas, mujeres que tenía para su servicio, con las cuales concebía numerosísimos hijos. En algunas colonias, los indios consideraban un gesto de amistad saludar a los españoles con el título de cuñado, reconociendo que éste podía tener relaciones con su hermana. Nacieron números asombrosos de mestizos. Un burdo cuenteo, a modo de censo, efectuado a 100 años de comenzada la conquista por la corona, ya mostraba la existencia de 750.000 mestizos. Se ha calculado que para aquella época el número de españoles que había cruzado el Atlántico era de menos de 100.000 varones. Y si se toma en cuenta el hecho de que la mortalidad infantil de la época era del 50% antes de los 2 años, puede verse que menos de 100.000 españoles engendraron como mínimo 1,5 millones de mestizos en América. El mestizaje no fue pues un fenómeno aislado o excepcional, sino una generalidad. El hogar fundacional en Iberoamérica durante el siglo XVI consistió en que el macho español engendró en su entorno docenas de hijos mestizos con todas las mujeres que pudo, presidido por una familia española oficial
con su esposa venida de España. La conquista sexual de las Indias hace de la conquista de las Indias un fenómeno único en la historia y sienta las bases para una cultura mestiza de ilegitimidad, en la que abundan las uniones irregulares y los hijos sin padre. El libertinaje del español en el siglo XVI sentó las bases del machismo, lujuria desenfrenada de varones que hicieron y hacen todo lo que quisieron, resultando en un mestizaje generalizado. Esos patrones escandalosos, vergonzosos de conducta son insuficientemente reconocidos y su herencia no ha sido aún adecuadamente tratada, ya que nos afectan como pueblos hasta el día de hoy. La distancia cultural entre el conquistador y la mujer indígena era inmensa e irreconciliable. Lengua, civilización, religión y cultura de cada uno aseguraban que no pudiera haber entre ellos sino la más burda y natural de las comunicaciones. Como vimos, la Iglesia fue impotente para ordenar y limitar la conducta de los conquistadores en los albores del siglo XVI. Parte del problema es que carecía de una clara enseñanza sobre el pacto matrimonial y, como por edicto real no había a disposición de los conquistadores otras mujeres que las indígenas, los sacerdotes escogieron hacerse de la vista gorda. Así, el hogar cuna de Iberoamérica fue un hogar amancebado e irregular, pero encubierto por una apariencia de orden que distaba mucho de reflejar la doctrina cristiana. Muchos españoles tuvieron harenes enteros, llenos de mujeres indígenas y de hijos mestizos. Se conservan crónicas en varias partes de América en que los indígenas se quejaban de que no había casi mujeres para su uso, porque las jóvenes estaban todas en poder de los españoles. Pese a esas repetidas quejas, el concubinato abrumador de los conquistadores no ha sido estudiado suficientemente como factor de la despoblación súbita que experimentaron los indígenas. Tal vez eso sea fruto del recato o de las sensibilidades políticas de los investigadores. El hecho es que ni los sacerdotes ni los oficiales reales pudieron ejercer control sobre las condiciones de esas vidas en América y se asentó así una incongruencia moral en la sociedad colonial entre dos realidades divorciadas. Lo que España creía, reflejado en las leyes que se dictaban, apoyado en las enseñanzas de la Iglesia enseñadas como reglas de vida, y lo que la realidad privada aceptó como forma de vida en la sociedad iberoamericana. Hay casos aislados de autoridades que trataron de corregir estos abusos. Por ejemplo, el mismo Colón y también el conquistador Álvar Núñez Cabeza de Vaca, primer gobernador de Asunción. Ambos fueron enviados a España en cadenas, acusados de toda clase de delitos, más que nada imaginarios, precisamente porque ellos estaban tratando de impedir la vida y el libertinaje de los colonos españoles en aquella época. Algo muy triste ocurre cuando comienzan a llegar las españolas a estos asentamientos llenos de hogares amancebados, con verdaderos harenes de indígenas para el uso del conquistador. Cuando las mujeres españolas vienen a presidir sobre estos hogares, se convierten en las doñas, las dueñas de tal hogar, donde se establece otro patrón de conducta, la infidelidad del hombre, quien tiene por costumbre vivir con cuanta mujer se le presenta. Esas condiciones, desgraciadamente, perduran, pero bajo la apariencia del decoro. La mujer española, su esposa, adopta una posición hipócrita, exigiendo que su marido no la avergüence públicamente con sus malas conductas, y exige en cambio una honra de público pero sin poder para corregir lo que ya es una realidad arraigada. Así se funda el hogar dúplice que caracteriza a Latinoamérica, donde el varón puede hacer lo que se le antoja y la mujer pretende desconocer lo que su esposo hace para no tener que enfrentar esa vergüenza públicamente.
Ese decoro es un triste sustituto por la moralidad. Y sin embargo, ese doble estándar perdura hasta el día de hoy en una inmensa cantidad de hogares. Examinemos por un momento el hogar de un conquistador. El conquistador español es como un semidios, omnipotente e inaccesible. Sus mujeres, meras indias, son consideradas prácticamente como bestias de carga. Los mismos indígenas varones, que eran virtualmente esclavos, las trataban a ellas como tales. De esas uniones nacían mestizos que eran hijos del conquistador, pero no reconocidos legalmente, salvo en muy raras excepciones, y hijos de madres indígenas. La situación de esos mestizos, en cuanto a las relaciones con sus padres, consistía en ser permanentemente inferiores a su papá, quien ni siquiera los reconocía como hijos, pero eran superiores a sus madres, las indígenas que les habían dado nacimiento. Esto origina un mestizo psicológicamente conflictuado, porque deseaba ser como su padre, pero nunca llegaría a ese nivel. Y, al igual que su padre, despreciaba a su madre por ser ella una india, mientras que él, según los españoles, pertenecía a una raza superior, la de mestizo. Este mestizo admira y quiere emular a quien lo desprecia, su papá, y desprecia y maltrata a quien lo ama y lo cuida, su mamá. Eso crea en él una rabia inexpresable hacia su padre, porque ve cómo maltrata a su madre, y sin embargo despierta una admiración natural para tratar de imitarlo. Frutos de uniones desiguales, espiritualmente hablando. Los mestizos nacieron y vivieron fuera de pacto, lo cual quiere decir que nuestra sociedad nació y vivió fuera de pacto, a la sombra de la vergüenza. El mestizo era un huérfano emocional, inseguro, engañoso, frecuentemente dado a una ira incontrolable y, naturalmente, a la lujuria. Como su padre, el mestizo repetiría las actitudes de su engendrador. Como padre, sería un ser remoto. Como marido, un déspota exigente. Como jefe, frecuentemente violento y cruel. Es que al que no tiene identidad propia, le resulta difícil amar genuinamente a su prójimo. Como vimos, la conquista pobló de millones de huérfanos nuestra América. Somos un continente de mestizos, con un espíritu de ilegitimidad, y por tanto formamos familias disfuncionales donde engendramos a otros huérfanos como nosotros. Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos, bendiciones. Nuevamente, hoy miércoles a esta hora de la tarde, la familia está a la expectativa de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estas semanas hemos estado hablando a la familia, círculo de protección. La familia es un círculo de protección. Y justamente la familia necesita elementos, la familia necesita temas cristocéntricos, temas que nos aclaren, que nos pongan en perspectiva de dónde estamos y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y justamente estas semanas hemos estado hablando de machismo y matriarcado. Son
patrones malsanos que fueron establecidos, ustedes lo acaban de ver en el video, desde el siglo XVI, patrones malsanos, machismo y matriarcado. Salmo 127, versículo 1, estaba meditando en esta palabra, dice así, ustedes lo pueden ver allí: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Entonces miren la importancia de la familia dentro de la sociedad. Lo hemos dicho muchas veces: si el hogar no funciona bien, la nación no funciona bien. Si la familia es disfuncional, entonces la sociedad se va a desmoronar. Eso lo hemos estado hablando y esta es una amplia razón para seguir tratando estos temas, para seguir enriqueciendo la familia siga siendo bendecida con estos temas de parte de Dios para nosotros. Marcos capítulo 3 versículo 25 dice la palabra de Dios que cuando una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y Lucas dice lo mismo, dice: si la casa está dividida, entonces todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Dice: una casa dividida contra sí misma cae. Entonces mire, una casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa con esa casa? No permanece y adicionalmente cae. Entonces mire la importancia de la familia. Estos días estaba hablando con unos pastores de la misión y les decía que haciendo un análisis de toda la problemática que ahora mismo estamos viviendo, de tanta mentira, de tanta confusión, entonces es bien importante que nosotros pensemos en la familia. Si el hogar no funciona bien, la nación no funciona bien. Es importante que la familia funcione bien. Y Colombia y el mundo tienen una problemática muy delicada, acabo de mencionárselas ahora, y es justamente la disfuncionalidad en el hogar. ¿Y qué es disfuncionalidad? Podemos decir que es aquella familia que por problemas de orden económico, afectivo, educativo o psicológico no pueden cumplir con el rol o la función encomendada por la sociedad para procurar el bienestar de sus miembros de la mejor manera. Pero también así es toda aquella familia que no brinda o provee el ambiente indicado para el sano desarrollo y funcionamiento familiar. Esto incluye que todo lo que no ayuda a este objetivo de bienestar se incluya para considerarlo disfuncional. Si hay mucho conflicto en un hogar, pleitos entre sus integrantes, ausencia de los integrantes, usurpación de roles, haría que una familia se considere disfuncional. Y ese es justamente el problema más crítico de nuestra sociedad. En la sociedad hay diferentes esferas, pero hay una esfera muy importante, ya lo hemos hablado muchísimo, y es justamente la familia, a la que hay que ponerle pero bastante atención. Y como les decía al principio, por eso estamos abordando estos temas. Fíjense que la Universidad de La Sabana hizo un estudio y ellos dicen que 34% de las familias están dirigidas solo por la mamá. Y para 1995 el porcentaje era del 24%. Ya para este momento tenemos un 34% con esta situación. 3% de esas familias dirigidas solo por papá. Además, un 7% de niños crecen sin ninguno de los dos padres. Yo creería que eso puede ser un poco más alto de esto. De todas maneras, usted puede darse la tarea y mirar estas estadísticas. Pero basta con mirar a nuestro alrededor, mirar en nuestro vecindario, mirar en nuestra localidad, ahí donde usted se encuentra, y de verdad es preocupante esto. Entonces, ¿cuál será la razón por la que estamos ahora analizándolo? ¿Por qué nosotros estamos tan impactados frente a toda esta problemática? Y justamente entonces hemos estado hablando de machismo y matriarcado.
que son la fuente de todos los problemas. Estamos completamente seguros. Patrones malsanos establecidos desde el siglo XVI. Y fíjese pues que estamos ahora, siglo XXI, estamos en esta misma época, estamos en este año 2020 y no salimos del asombro de ver todo el cuadro deprimente, preocupante de la familia. Y quisiéramos que le echemos una mirada. Ya creo que van 4 semanas en las que hemos estado abordando este tema de machismo y matriarcado, y quiero básicamente hoy hacer un recuento. Solamente vamos a mirar lo que hemos estado analizando con Néstor y Sandrita, mis hermanos del Ministerio Semilla, que muy amablemente han querido compartir con nosotros estas enseñanzas. Entonces no vamos a dejar que los temas vayan pasando de largo. Vamos a hacer un recuento, vamos a hacer un análisis del machismo y del matriarcado. Eso está produciendo disfuncionalidad al interior del hogar. Y una vez más digo, si el hogar no funciona bien, la nación no funciona bien. Entonces es importante que lo analicemos ustedes y yo ahí en la tranquilidad de su hogar, yo desde este lugar, el templo, la casa de Dios, pero ustedes allí y juntos lo analicemos. Entonces mire, el machismo es una actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Es un paradigma y ha hecho mucho daño. Entonces encontramos que el hombre dice, no, sencillamente yo soy superior, usted es una mujer, usted no tiene las capacidades seguramente, usted tiene un rol diferente al mío, etcétera, etcétera. Entonces de ahí se desprenden una serie de cosas que son de mucha angustia para la sociedad. El macho latinoamericano es rebelde, autónomo, insujeto e insubordinado. Mira, ahí está, es rebelde. Ese es el cuadro del macho latinoamericano: rebelde, autónomo, insujeto e insubordinado. Eso lo hemos estado viendo durante estos días. Vamos a ver cómo son las características de ese machista, y como el profesor José González lo llama, el macho latinoamericano. ¿Cuál es esa característica? ¿Qué es lo que se quiere con esto? No es que las heridas emanen sangre, no es que afloren los odios, no es eso. Necesitamos hacer correctivos. Yo recuerdo que viene a mi mente ahora lo que Isaías le dijo a la nación de Israel: vengan, estemos a cuentas, dijo Dios a través del profeta. Si sus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces lo importante es que nosotros hagamos un análisis ahí. Ustedes en la quietud, en la tranquilidad de su hogar, o donde usted me ve, su empresa, donde se encuentra ahora mismo, y usted pueda analizar cada una de estas características del machista, del macho latinoamericano. Y usted puede decir, wow, yo tengo eso. Wow, este comportamiento, esta conducta está hablando de mi carácter. Entonces, lo que también debe quedar muy claro es que eso es lo que ha llevado a que la familia sea disfuncional y que la nación y las naciones del mundo se encuentren como se encuentran actualmente, con una escala de valores muy mínima, muy reducida, con unos abusos a la mujer espantosos, con unos abusos y violaciones a los niños que da miedo, con una orfandad terrible. Lo evidenciamos en la literatura latinoamericana. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, por allá, no recuerdo ahora otro el autor, Coronel no tiene quien escriba, etcétera. Esa es la expresión de la orfandad, producto de la conducta del macho latinoamericano, del machista. El machista cree que tiene dominio sobre la mujer y que ella existe para servirlo y suplir sus deseos y sus necesidades. Mire esto, qué tremendo. Él cree que tiene dominio para hacer lo que le provoca con ella. Ese es el cuadro, ese es el análisis que ha hecho el profesor José González. Ahora, machismo
Según Génesis 3:16, acuérdense que el Señor, después de que Adán y Eva, ellos se van, se esconden, el Señor los llama, entonces ellos van y se elaboran allí unos taparrabos, digámoslo, unas hojas con unas hojas de higuera, en fin, Dios los llama y entonces les dice: mire, este es el dictamen después de su desobediencia, y le dice a la mujer: el hombre se va a enseñorear de ti, y tu mujer vas a querer dominar a tu marido. Eso no es lo que vemos en muchos hogares, infortunadamente. Infortunadamente eso es lo que vemos. Ahora, el machista cree que la mujer debe de ser casta, pero él no puede contener su lujuria, lo cual pues ni una cosa ni la otra está correcta. Amén. Ni una cosa ni la... Bueno, ella sí, claro, por supuesto, debe ser una mujer casta, por supuesto, pero él también está llamado a ser. Lo que no está bien es que él pretenda que solamente ella tenga ese comportamiento, esa línea de pensamiento. Él también tiene que estar ahí en esa misma línea de pensamiento, que no es otra cosa que la cosmovisión teísta bíblica que debemos tener. No se sujeta, el macho no se sujeta a ninguna regla, incluido el pacto matrimonial. Esto hace que el macho sea, por definición, irresponsable, mujeriego, infiel. No sé si se le parece a alguien. No sé si de pronto usted pueda estar diciendo: ¡ay, pastor! Definitivamente está describiendo a mi esposo, está describiendo a mi hijo, está describiendo. Bueno, pues creo que aquí hay una oportunidad, mamá, para que ores por ese hijo, pero también puedas hablarle. Como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Hay que hablar la verdad, hay que abordar estos temas. ¿En aras de qué? De corregir, de corregir. Gloria a Dios, porque tenemos a un precioso Dios misericordioso. Él no se goza haciendo sufrir a nadie. Dice la palabra que Él es lento para la ira y rico en misericordia. Entonces, clamar misericordia por ese hijo que está casado y maltrata a esa esposa. Clamar a Dios misericordia por ese esposo que tiene esa conducta también de machista. Ahora, ¿qué más hace el machista? ¿Qué más hace el macho latinoamericano y donde hay este fenómeno? Abusa de su mujer, tiene más de una, halaga a una y a la otra, enamora a varias a la vez. Es un juego del amor, ¿no? Es un juego del amor del machista. Y eso no es otra cosa que ausencia de identidad, carencia de identidad. Eso es no saber quién es. Y entonces desea demostrar su machismo, esa capacidad varonil que seguramente cree que él solamente tiene. Y entonces ese es el comportamiento. Va y halaga a la una y a la otra. Al machista, sus hijos no lo respetan porque saben que él es débil. Qué tremendo que no hay respeto. Y mire, ¿por qué? Entonces, ¿en qué van a incurrir los hijos allí? En algo que se llama la deshonra. ¿Y por qué? Porque él con ese comportamiento lleva a sus hijos allá. Y entonces, indirectamente los está llevando a la deshonra, a deshonrar a ese papá. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que ese es el cuadro que vemos en una familia. El papá, por su comportamiento machista y por lo que decíamos al principio, amados, por esos patrones malsanos que trajeron a nuestra tierra, aquellas personas que vinieron a descubrir estas Américas, entonces eso fue lo que trajeron. Pero no es disculpa para quedarnos allí en ese comportamiento. Creo que estamos viendo esto es para que empecemos a corregir y para llevar la familia al nivel donde debe estar, para llenar nuestro hogar de la atmósfera que debe tener. Yo siempre he dicho que nuestro hogar debe ser un pedazo de cielo en la tierra, y a alguien le parecerá imposible y alguien dirá: pero es que usted seguramente es muy romántico y piensa así. No, yo creo que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Eso lo dice la palabra de Dios.
Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les dice eso. Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad para amarse, libertad para respetarse, libertad para ayudarse, libertad para consentirse, libertad para apoyarse, servirse. Repito estos términos que están tan ausentes del hogar disfuncional. Ahora mire algo más. Le da autoridad a su mamá, el macho latinoamericano, el machista le da autoridad a su mamá para que trate mal a la esposa de él. Ese es, y de ahí vienen tantas bromas hacia la suegra, ¿no? Que suegra esto, que suegra lo otro. Y creo que debería de haber una honra por la mamá de mi esposa, por la mamá de tu esposo. Debería de haber honra por ella, porque de ese vientre salió ese esposo tuyo, esa esposa tuya. Pero esos comportamientos entonces han llevado a ver hasta a la mamá, a verla como una persona muy difícil dentro del hogar. Y no debería ser así. Ahora, el machista renuncia, oiga bien esto, renuncia a su autoridad en el hogar. ¿Sabe por qué? Porque no sabe administrarlo. ¿Qué sabe hacer? Gritar, es un déspota y termina él solo dominado por una mujer fuerte o controlado por una mujer seductora. Qué tristeza. Creo que hay una gran oportunidad para cada uno de nosotros que por naturaleza somos intercesores. Necesitamos orar por la familia. Usted que me está viendo ahora, orar por el hogar de sus hijos, orar por las familias. Estos días tenía un diálogo con una persona y con mucha tristeza en el corazón me decía, pues yo estoy sola, mi mamá también quedó sola, y hay una cadena, un legado allí tremendo de iniquidad que va sacudiendo al uno, al otro, al otro, al otro. Pero alguien tiene que parar eso, alguien tiene que pararse firme y detener eso. Eso lo hemos hablado muchísimas veces. Entonces, y fracasos para el uno, fracasos para el otro, es una cadena en la familia, que creo que es necesario que nosotros podamos entender esto y decir, mi papá fue un machista, abusador de mi mamá en el hogar, era terrible. Yo lo he escuchado muchas veces, lo he escuchado de labios de chicos muy golpeados por esto, que desde muy niños su padre llegaba a altas horas de la madrugada, después de gastarse el dinero del alimento, del sustento, de la herencia de la familia, en licores, en drogas, y llegaba a ofender, a tratar, a abusar, a agredir a la familia. Eso es muy común. Pero entonces, aquí no se trata de es que mi esposo es un endemoniado y esto y lo otro. Vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿En dónde fue que a dónde llegó esa conducta al corazón de ese hombre? Pero escuche, Jesús fue a la cruz del Calvario también por ese hombre, por ese esposo que es tu esposo ahora y dices, Dios mío, es terrible. O por usted, varón que me ve esta hora ya de la tarde y usted dice, yo no he podido con esto. Yo conozco hombres que maltratan a su familia, se enfurecen, tienen un comportamiento muy hostil. Y atentando contra lo que está escrito en la palabra. Dios dice, airaos pero no pequéis. Y ellos salen con una ira tremenda, se descontrolan y terminan pecando, terminan agrediendo verbal y físicamente a la familia. Pero tú necesitas un encuentro con Dios, necesitas un encuentro personal con Dios. Él está ahí dispuesto, atento al clamor tuyo, varón que me ves esta preciosa tarde. Dios quiere sanar tu corazón y llevarte a tener una muy buena conducta, la conducta que debe tener un hijo de Dios. Un hombre que no se sujeta es el machista.
que no se sujeta a su pacto matrimonial. Y como no se sujeta al pacto matrimonial, tampoco va a respetar los pactos humanos. Es decir, no tiene palabra. No va a respetar ni la Constitución ni las leyes. De eso está llena nuestra cultura latinoamericana. De hombres que prometen y prometen una cosa y a una mujer le prometen otra. Cuando aspiran a un cargo público, gubernamental, entonces prometen una cosa, prometen la otra. Dejan en la palestra pública su palabra en entredicho y no cumple. ¿Por qué? Porque no cumplen en el hogar, porque no aprendieron eso en la casa. Esa es entonces la condición del machista. Y definitivamente nosotros estamos llamados a ser un buen ejemplo. Y un machista no es un buen ejemplo. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Pablo le escribe a Timoteo, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Nosotros estamos llamados a ser ejemplo. Pablo le dice a los Filipenses, Filipenses capítulo 3 versículo 17, también ahí mismo en esa línea le dice Pablo: hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué bueno que un padre de familia pueda hablarle así a sus hijos, pueda decirle: mira, yo te voy a pedir un favor, tú debes de tener un comportamiento. ¿Cuál comportamiento? El que ves en mi vida, el comportamiento que ves cuando, o mi conducta, cómo es, la manera en que yo trato a tu mamá, así tiene que ser tu conducta. La manera en que yo me relaciono, como tengo negocios con la gente, de esa misma manera tú tienes que hacerlo, ser ejemplo. Qué lástima que los machistas normalmente, por esa conducta que tienen, están tan distantes de esa verdad. La realidad de ellos es tan distante de la verdad de Dios, de lo que Dios tiene establecido. ¿Y qué provoca este comportamiento? Ya lo hemos visto entonces durante estas semanas. Estaba diciéndoles, yo lo que estoy haciendo es un recuento de todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, veamos, acordémonos, ¿qué provoca en la vida de esa persona, pero también en la familia y en la sociedad, el comportamiento de ese macho latinoamericano? Siente una profunda orfandad que lo motiva a lo malo, le roba su sentido de identidad, le hace sentirse inseguro. Eso está tan común hoy en día. Esa inseguridad para las cosas, esa inseguridad para emprender, esa falta de determinación, eso está en el corazón del machista. Eso le provoca. Es un huérfano espiritual por la imagen de su padre terrenal. Entonces, eso hemos notado mientras estamos dirigiendo la iglesia, y cuando a veces uno debe dar consejerías, uno nota personas que les cuesta mucho relacionarse con Dios y verlo como padre. ¿Sabes por qué? Porque no tuvieron un ejemplo en casa. Papá no fue la persona ideal. Entonces hay una imagen distorsionada que les lleva, que les provoca eso, no tener una buena relación con Dios. Sus relaciones, en vez de ser de amor, se vuelven de poder. El machista, en lugar de tener una relación de amor con sus hijos, tiene una relación de poder, de imposición. No sabe cómo recibir amor, no sabe cómo administrarlo. Yo recuerdo, recién casado unos años atrás, a mí se me acercaba mi esposa para abrazarme y ella es muy cariñosa, y yo no sé, yo sentía como, uy, no, espérate, espérate, no, es que es como tan difícil. Y no es que la persona sea malo, ya estamos encontrando la raíz del asunto. Es justamente dónde se levantó ese hombre, dónde se levantó esa mujer, ¿sí? Entonces ese hombre no sabe administrar amor, no sabe recibir amor, y menos sabe darlo. Pero ¿sabes algo bien precioso?
con Cristo es maravilloso. He escuchado de chicos decir: mi papá es otra persona, mi papá era un déspota, pero mi papá conoció de Dios, tuvo un encuentro con Dios, tuvo un nuevo nacimiento y él es otra persona. El trato para nosotros es tan diferente, tan especial con nosotros. Mire, el machista experimentó a un padre lejano, remoto, exigente, arbitrario, que lo lleva a un profundo resentimiento. Eso es lo que encontramos. Hijos que se criaron con esa clase de padres por allá lejanos, padres remotos, exigentes. De eso está llena la sociedad. Si la familia, amados, no se le olvide jamás esto, si la familia no funciona bien, la nación no va a funcionar bien. Es necesario entonces que tengamos en cuenta estos principios y que volvamos al diseño de Dios. Una casa dividida no permanece. Una casa dividida en sí misma, ¿qué pasa? Cae. ¿Qué es lo que estamos viendo? Los índices de separaciones, de divorcios aumentando constantemente. Chicos que no quieren casarse, dicen: para repetir lo que vivió mi mamá o mi papá, qué pereza. Pero por favor, quien me está viendo esta tarde, llamo su atención, por favor, llamo su atención. Estás a tiempo, si estás ahí todavía con tu familia, claro, seguro te has equivocado mucho, pero yo te invito por favor a que te puedas acercar a Dios y le puedas decir: Dios, de verdad no he tenido un comportamiento afín con lo que tú quieres, pero gracias Dios por estos temas. Y yo quisiera orar por los padres que están ahí ahora, y a través de esta canción quisiera que, no sé si ahí estás con tus hijos. Yo quiero llamar la atención de la mamá que está ahí, el papá, de los hijos. No sé quién está ahí contigo. Si pudiera alguien ahí acercarse a ese papá y juntos oremos por él. Yo creo que en estos días estamos en un lugar y pasó alguien y comenzaron a burlarse de esa persona. Entonces mi hijo dijo unas palabras muy sabias que me penetraron en el corazón. Mi hijo dijo: yo creo que no está bien que se burlen de esa persona, porque esa persona tiene sus luchas. Y yo decía: yo sé que tú seguramente estás luchando ahora con tu carácter, estás luchando ahora, no quieres agredir a tu familia, pero tampoco sabes cómo hacerlo, no sabías. Gloria a Dios porque has estado atento allí. Y si usted es primera vez que me ve, está en conexión con nosotros, continúe. Ahí puedes entrar al Facebook nuestro, Misión Carismática del Mundo Jumbo. Puedes entrar a YouTube, MCM Jumbo. Ahí están subidas las conferencias que hemos estado dando sobre machismo, matriarcado. Pero yo quisiera orar por ustedes. Pero antes quisiera que cantemos esta canción. Sabes, esta canción me llega tan profundo al corazón porque habla de lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Él dio todo por nosotros. Hay una canción por ahí que dice que cuando le estaban clavando, cuando estaban poniéndole sus clavos, esa corona, lo estabas haciendo por mí, estabas pensando en mí. Dios nos ama. Dios ama a la familia. Es la primera institución que Dios estableció. Y es mi oración. Si usted está sola ahí en su cuarto, acompáñeme, vamos a orar por la familia. Vamos a orar por esos hombres que están luchando con ese mal carácter. Que Dios intervenga en el corazón de todos y cada uno. Y le digamos así, cantemos esta canción allá. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Aleluya, gracias Señor. Ha sido tan bueno para mí. Dios es bueno siempre. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí.
Soplaste tu aliento en mí, aleluya. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Gracias por las familias, por los hogares, por ti, varón. Se entregó Dios por ti. Aleluya. Levanta tus manos ahí, varón. Deja que caigan las lágrimas. Deja que caigan las lágrimas. Eso es libertad para tu vida hoy. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Gracias por visitar los hogares. Tu enemigo fui, tu amor luchó por mí. Oh, sí, aleluya. Ha sido tan bueno para mí. Ha sido bueno para nosotros, Dios, siempre. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Oh, aleluya. Ha sido tan bueno para mí. Ahí con tu mano levantada, dile, oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y hoy va por ti, hoy va por ti. Hoy va por ti para levantarte. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aleluya. Padre, gracias por cada familia que hoy está allí. Es mi oración, Señor, que lo disfuncional salga de ese hogar. Padre, gracias porque creo que hay un aseo, hay una asepsia profunda al corazón de la familia, profundo al corazón del sacerdote. El sacerdocio se está renovando, el sacerdocio se está reestructurando, el sacerdocio está siendo bendecido en el nombre de Jesús. Yo puedo creerlo a esta hora de la tarde, ya comienzo de la noche. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Gracias, Dios, porque tú estás edificando la familia. Padre, gracias porque estás despertando a ese sacerdote para pelear por su familia, para pelear por sus hijos, para cumplir con el rol cabalmente, en el nombre de Jesús. Padre, clamamos a esta hora. Todo patrón malsano establecido desde el siglo XVI hoy queda inoperante en la familia, en el nombre de Jesús. Venga tu reino, que venga tu reino y se establezca ahí en esa casa, que venga tu reino y se establezca ahí en ese corazón, en el nombre de Jesús. Oh amor, cántale, Diego, cántale, dile, oh amor. Papá, gracias, papá. De verdad, yo siento una presencia gloriosa ahora mismo de Dios aquí
pero también de Dios en tu casa. Necesitas hacer como el salmista. Levantó sus ojos hacia los montes y dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, papá, por el socorro que llega a los hogares, a las familias. Padre, gracias, porque sobrenaturalmente este mensaje llegará a lugares que jamás pensamos. Tú harás con este mensaje lo que quieres hacer en el corazón de cada persona que lo vea. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El macho latinoamericano, déjeme mostrarle un poco más lo que provoca el machismo en el corazón de una persona. El macho latinoamericano encubre su temor y exagera su valentía. Él se las da de muy fuerte, aún en momentos muy críticos, y exagera la valentía. La pone a prueba en todas partes, con conquistas amorosas, para hacer alarde de su virilidad frente a otros varones. Eso es lo que vemos constantemente. Lamentablemente yo veo eso en niños, jovencitos que están por ahí apenas comenzando a crecer, y ya los ve uno en grupitos y comienza uno a evidenciar esas conductas de virilidad, de que no hay miedo para absolutamente nada. Y eso es justamente lo que se extracta de un hogar disfuncional, una tendencia compulsiva. Cuanto más inseguro se siente el macho, más mujeres tratará de poseer, porque así eso lo hace sentirse más macho, y por supuesto va a comprobar su hombría. Para cumplir esto, viola cualquier compromiso, cualquier voto, cualquier pacto, aún el pacto matrimonial. Esto lo lleva a la lujuria, a usar el acoso, el chantaje. Es terrible ver personas con unos cargos públicos de una gran relevancia acosando a jovencitas, etcétera. Y uno dice, pero y ya señores muy mayores, señores ya con muchos años de vida encima, y todavía con esas conductas. Eso es lo que encontramos ahí con el machismo. Para cumplir esto, viola entonces cualquier compromiso. Paternidad y amor son términos contradictorios para el macho. Él solo sabe amar a su mamá por encima de su misma esposa. Obvio que a mamá hay que amarla, pero ¿sabes? Lo que yo puedo ver en la palabra y lo vivo es que dejará al hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo amo tanto a mi esposa que cuando ella tiene alguna dolencia, cuando ella tiene alguna tristeza o algo, yo siento lo mismo, yo percibo lo mismo, porque somos una sola carne, nos amamos al punto de poder sentir la necesidad del otro, el sufrimiento del otro. Amén. Sufre de tristeza, aislamiento, soledad, es distante de su familia. Él cree que solo con llevar comida a la casa, con eso está ya. No, por favor, varón, tu hijo necesita que lo afirmes. Tu hijo necesita que le hables con respeto. Tu hijo necesita que reconozcas lo que está haciendo bien, pero también tu hijo necesita que lo corrijas, y que lo corrijas sabiamente. ¿Sabe quiénes son los únicos que acompañan al machista? Los compañeros de licor y de farra, solamente para llevarlo a seguir en su caos. A los machistas los crían también sus mamás. Eso lo hemos visto, lamentablemente. Una mujer con un sentido matriarcal lo que provoca es que se críen hijos machistas. Ahora, vamos a hablar seguidamente del matriarcado.
es un sistema de poder opresivo. Y yo al matriarcado le llamo la reacción de la mujer ante el comportamiento del machista. Toda esa conducta que acabo de mencionarles del machista, entonces lleva a la mujer a tener una actitud, a tener un comportamiento, a defenderse ante el despotismo, a defenderse ante la agresividad y el mal comportamiento de su esposo. Y lo estuvimos mencionando en días pasados. La maternidad es diferente al matriarcado. La maternidad representa el más grande sacrificio que hace una mujer por una persona, por otra persona. Gestar, dar a luz, criar a un ser humano. Imagínense que ella experimenta los dolores de parto, los sacrificios que tiene que padecer, los desvelos, los esfuerzos infatigables. ¿Para qué? Para que esa persona, ese hijo que ella ha tenido, que gestó, que parió, ese hijo que crió ahí en su vientre, tenga salud, tenga nutrición, tenga disciplina, formación del carácter. Las madres se ganan la gratitud eterna y bien merecida de toda la humanidad. Eso no está en discusión. Eso no podemos dejar eso no se puede desconocer. Eso no podemos dejar de conocer, de honrarlo, lo que hace mamá. Pero es importante que tengamos en cuenta que ellas son llevadas a tener esa actitud y ser catalogadas como una matriarca. No cuentan con el apoyo de sus maridos, ya que esos maridos son mujeriegos, suelen tener hijos con otras, y a esto hay que sumarle la pobreza, la ignorancia en la que viven la mitad de nuestra población. Y ellas, veíamos también, experimentan algo que se llama el embrismo, que es una subordinación pasiva, servil a un déspota o abusivo. ¿Y lo hacen por qué? Porque no tienen enseñanza. Porque la mamá de ellas las crió y les dijo: los hombres son así, ellos son así, mija, tranquila, pues ya le tocó con ese hombre así. No, yo creo que sí se puede hacer algo. Mujer, puedes ir a ese lugar secreto, como Mateo nos lo recomienda en el capítulo 6, y cerrada la puerta, dice, ahí está él ve, él siente lo que hay en tu vida. Y entonces tú puedas hablar con Dios y decirle: bueno, Dios, mira, sí, claro, elegí seguro la persona equivocada, pero tú puedes cambiar, así como me cambiaste a mí. Dios puede cambiar al que sea. Que bueno que tú puedas entonces orar por esa persona, clamar a Dios. Yo no te voy a decir que tengas que irte, salir corriendo. Esa no es la solución. El reino de los cielos sufre violencia. A veces necesitamos que el reino se establezca, pero ¿sabes? Se establece cuando nosotros arrebatamos por la fuerza la bendición para ese matrimonio, la bendición para sus hijos, la bendición para ese hogar. Mujer, tú lo puedes hacer. Claro que sí. Ahora, ellas experimentan el embrismo, esa subordinación, por falta de enseñanza, por falta de apoyo. Entonces aceptan las reglas del juego del machista. Entonces el tipo dice: yo soy hombre, yo soy de la calle, yo soy el que traigo esto aquí, yo soy el que traigo esto acá, entonces yo puedo hacer lo que me provoque. Yo creo que no. Yo creo que poco a poco, con una actitud sabia, ¿qué dice Salomón? El proverbista dice: la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica la casa. Mujeres, por favor, edifiquen la casa. La necia, ¿qué hace? La destruye. Hay hogares que necesitan, por favor, de ustedes, mujeres sabias, que edifiquen. Dios está con ustedes para edificar. No es imposible. Sí lo podemos lograr con la ayuda y la dirección del precioso Espíritu Santo. Se vuelve dominante, manipuladora con los hijos, creando una dependencia de ella por el trato que recibe de su marido.
Entonces ella, al ver que no tiene apoyo en su esposo, entonces ella busca dominar a sus hijos para que la apoyen. Se forma entonces una cultura matriarcal, donde la madre se vuelve la figura central de la familia latinoamericana. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque el hombre, el varón, ¿qué hizo? El hombre se dio la autoridad que le correspondía dentro de ese hogar. Yo tengo muy claro la autoridad que tengo en mi casa. Yo soy el pastor de la iglesia, tengo muy claro la autoridad que tengo acá y en mi casa. Amén. Usted debe tener claro eso también. A veces los hijos preguntando, papi, tal cosa, dígale a su mamá. No. Qué bueno que usted pueda ejercer, varón, ese rol que le corresponde. Pero cuando tú cedes esa autoridad, claro, a ella no tiene otra salida sino tomar las riendas del hogar. Porque a veces encontramos en casa los varones que definitivamente parecen una figura allí, una figura sin ejercicio de autoridad. Pero en el nombre de Jesús, esta palabra de Dios penetra a lo profundo del corazón de alguien que me ve esta preciosa noche y entra ahí en tu mente, en tu corazón, donde la madre se vuelve entonces la figura central de la familia. Mire, el comportamiento machista con su indignidad le añade a la mujer una autoridad moral que la convierte en la cabeza de su casa y recibe la adhesión de sus hijos porque ven en ella que una víctima ofendida y maltratada. Entonces no se trata de que te haga la víctima la que han pisoteado. Yo creería más bien que tengas una actitud sana, santa, valerosa, sabia, y que puedas llevar a tus hijos a que honren a ese esposo, aunque sea un déspota. En el nombre de Jesús, Dios quebrantará ese corazón. No hay nada imposible para el que cree, todo le es posible. Y esta es una tarde profética, una tarde, noche de fe, donde se levantan también las mujeres sabias a edificar su casa. Colombia necesita de estos hogares. Colombia necesita que se edifique la casa, y Dios quiere edificarla. Invítalo, Dios, ven a mi casa, ayúdame a edificar mi casa. Varón, alguien que levante ahí en casa sus manos y diga: Señor, ayúdame a edificar mi casa. Que mi casa no continúe siendo disfuncional como hasta ahora. Eso no aprovecha a la nación. Entonces esta anomalía, el matriarcado, ¿sabe qué produce? Hombres débiles y mujeres fuertes, madres fuertes. Esto entonces produce ¿qué? Hombres débiles, el machismo, produce hombres débiles y madres fuertes. Los hijos, al ver este cuadro, ¿qué hace? Se lo dije ahora, deshonran a su padre. Inclusive tratan de separar a la mamá de ese esposo, incurriendo en una grave falta. Lo que ha unido Dios, no lo separe el hombre. Hay mucho por qué orar. Cada mañana que tengas ese devocional, ora por el hogar. Creo que ya hay luz de parte de Dios para los hogares. Estos temas tenemos que aprovecharlos al máximo, poder identificar qué es lo que está haciendo daño. En días pasados, alguien de la familia estaba con unos mareos y unas cosas allí. Entonces yo le recomendé: ve al médico que te chequee. Claro, el médico hizo un chequeo a esa persona y le dijo: sácate estos exámenes, perfil lipídico y etcétera. Cuando vieron el resultado de los exámenes, tenía los triglicéridos altísimos, el colesterol alto. Eso era lo que le estaba produciendo mareos y eso. Tenemos que hacer un análisis de qué hay en casa, qué es lo que está provocando anomalías, lo disfuncional.
iras, contiendas, disensiones. Gloria a Dios por estos temas, porque estamos mirando como con una lupa, analizando la familia. Y en el nombre de Jesús creemos que de nuestra casa saldrán hombres y mujeres de bendición para esta sociedad, para cada una de las esferas de esta sociedad que tanto lo necesita, para el gobierno, para las artes, para las comunicaciones, para la ciencia. Todo lugar, ahí llegarán nuestros hijos, ahí llegarán tus hijos, para transformar, para ser agentes de cambio y de transformación. No serán unos déspotas, no serán una matriarca que manipula, serán hijos, hijas de bendición. Alguien que pueda decir amén a esa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el matriarcado crea una codependencia emocional entre la madre y los hijos. Escuche esto, mire esto. Los incapacita para asumir los roles como adultos. ¿Cuánto varón que ve en su esposa la mamá? Olvídate, ella no es tu mamá, ella es tu esposa. Y necesitamos de parte de Dios una intervención, hermano, para que se pueda cortar, hermano, ese cordón umbilical, esa ligadura ahí en el alma y con la mamá, que no deja que tú emprendas lo que te corresponde, esa libertad en tu hogar. Claro, siempre honra a tu mamá, siempre honrala, siempre honra a tu papá, siempre. Puedes estar casado, puedes estar viviendo donde vivas, jamás dejes de honrar a tus padres. ¿Sabes de quién he aprendido yo eso? Pero increíblemente de mi esposa. Cómo honraba a su padre cuando estaba vivo y cómo honra a su mamá. A veces está cansada, ella tiene que ir a hacer lo que sea. Digo, tranquila, mi amor, ve y trata a tu mami, ve y honra, trátala lo mejor y honrala siempre. Y eso trae tantas bendiciones, tantas bendiciones. Antes de ella ir a darse un paseo al mar, hace muchos años atrás, lo primero que hizo fue llevar a sus padres, mandarlos a ellos. Llevarlos, no los mandó a sus padres, que fueran a conocer ese lugar, a darse. Y de ahí en adelante hemos viajado y hemos conocido, increíble. Si hay un terreno precioso para sembrar, tus padres, la familia, jamás se te olvide eso. Entonces, esa codependencia, hermano, entonces no permite que forme ahí su hogar. Se vuelven dependientes de la aprobación de mamá, lo cual les dificulta ser independientes y formar familias felices. Los dos, esposo y esposa, y juntos seguro van a hacer cosas maravillosas. Amén. La matriarca consiente la infidelidad de su marido y cría hijos bajo este mal ejemplo. El machismo y el matriarcado compiten y se complementan, formando el hogar disfuncional. Estos dos ahí se juntan, machismo y matriarcado compiten, y ¿qué hacen? Se complementan, y ¿qué hacen? Forman el hogar disfuncional. Y ya le dije que es el hogar disfuncional. Amén. Es el lugar donde afloran los abusos, la incomprensión, el maltrato. Ese no es el hogar que Dios tiene para nosotros. Y termino diciendo esto: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe enseñar para que haya una verdadera transformación de los corazones y las familias. Entonces ellos se relacionarán bien con la sociedad. Un líder transformado trae transformación, amén, y santidad a la sociedad. Hay que transformar nuestra cultura por la palabra de Dios. Hay que confrontar los pecados del machismo y matriarcado, amén, para formar familias modelo como testimonio a este mundo que tanto lo necesita. El matrimonio es un pacto entre seres diferentes, pero iguales en valor, en esencia, en su papel y en su rol. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos ahí y le decimos: Señor, gracias por el amor que nos tienes, por la misericordia,
Gracias porque hasta aquí nos has sostenido. Gracias por las familias. Bendigo cada familia que está ahora ahí en su casa. Padre, gracias por cada uno de ellos. Bendícelos, soberano Dios. Bendice a ese papá. Papá, Dios, del corazón de ese hombre ha salido perdón, ha salido una súplica por perdón. Que tu misericordia alcance a esa familia, alcance a ese varón. Oramos por esos esposos que están alejados de ti y también de la familia. Están por allá solos, alejados. Por favor, haz que regresen a su casa a cumplir con el rol. Oramos por esa mujer que ha querido tomar el lugar de su esposo para manipular a ese esposo. Ten misericordia, trata con esos corazones. Señor, bendigo la familia, bendigo los hijos que están ahí en esa casa. Gracias, papá. Te damos gloria a ti y te cantamos y te decimos una vez más al Señor, cantémosle una vez más. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. Agradezcale a Él, dígale al Señor, gracias porque hoy me encuentras con tu palabra. Que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Dígaselo, dígaselo. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí, a mí, a mí. Aleluya. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias por el amor, por el hogar. Persigue, gracias por el amor las 90 que nos sostiene. Aleluya. Por mí no puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Aleluya. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, papá. Gracias, Dios. Y en ese tiempo tan difícil por el que está pasando el mundo, jamás se te olvide, Dios está contigo. Dios está ahí en tu casa. Dios está ahí en tu hogar. Dios está para guardarte. Dios está para protegerte. Señor, guárdanos de ese virus. Guárdanos de ese coronavirus, pero también de todo virus. Guárdanos, Señor, de virus que quieran venir a dañar nuestra vida, nuestra casa. Hoy nos cubrimos con la sangre de Cristo Jesús. Cubro cada familia con la sangre de Cristo Jesús. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y les defiende. Ningún arma forjada jamás va a prosperar contra nosotros. Gracias, papá, porque pasaremos pronto este tiempo tan difícil y podremos decir al otro lado: gloria a Dios, porque Dios estuvo con nosotros aún en el desierto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa en presencia de mis adversarios, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Te seguirán todos los días de tu vida. Te bendigo, te deseo lo mejor. Dios les bendiga. Realmente había una palabra hermosa de parte de Jesús para cada uno de nosotros. Qué bueno que puedas practicarla, vivirla y no olvidarla, sino constantemente estar meditando en la enseñanza que has recibido hoy.
Queremos hacerte una invitación si de repente es la primera vez que tú nos escuchas, que tú recibes un mensaje esperanzador, el mensaje de Jesucristo, que te puedas comunicar con nosotros. Si necesitas oración, que puedas escribirnos y ponernos al tanto para nosotros unirnos en oración contigo. Los números 695-5144 entre semana están disponibles para oírte, pero también nuestro número celular 311-310-1701. Allí puedes escribirnos porque también es nuestro WhatsApp y contarnos aquello que Dios está haciendo o que tú necesitas allí, que te apoyemos en oración. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, MCM Presencia de Reino. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones de cada una de las actividades que estaremos transmitiendo. En Facebook nos puedes seguir también a través de la página Misión Carismática al Mundo Jumbo. Si eres o tienes algún joven ahí a cargo, tu hijo, puede ser tu sobrino, algún familiar joven, nos puedes seguir también en Facebook en Carisma Joven. Igualmente en Instagram nos encuentras de la misma manera, Carisma Joven. Que Dios bendiga tu vida y que puedas abrirle la puerta al Señor diariamente para que Él pase, more contigo y te ayude en todo lo que tú necesitas. Si es de tu interés apoyar este ministerio, bendecir este ministerio, también queremos dejarte una información especial de las cuentas bancarias en donde tú puedes aportar para que cada día esta obra siga creciendo. Mil bendiciones, que Dios te bendiga, que Dios te multiplique y que en tu vida se haga la voluntad de Dios.